buenos días. Estamos felices. Esta semana probablemente es la semana más importante del cristianismo. Esta semana, jueves, celebramos la Pascua. El día sábado, la fiesta de los panes sin levadura. Y el día domingo, la fiesta de las primicias, ¿no? Las semanas pasadas estuvimos hablando de que Dios es un Dios de fiestas. A Dios le gusta las fiestas. Y Él instituyó en la Biblia, vemos varias fiestas, ¿no? Entonces, en esta semana hay 3 fiestas que tendremos que celebrar. El día de hoy quiero hablarte acerca de la Pascua, que es la fiesta que viene, que es el jueves. Y aprovechando que estamos ahorita así, que estoy con todos mis sentidos ahí, quiero invitarte el día jueves porque vamos a tener un servicio de celebración también. Vamos a compartir la Santa Cena. Entonces, el día jueves es feriado, ¿sí? A las 5 de la tarde vamos a tener nuestra celebración para que todos ustedes puedan venir. Entonces, quiero hablarte acerca de cómo era o qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros en la cruz. Porque ¿cuántos de nosotros Jueves Santo, Viernes Santo, no sé, pues nos metemos nuestra mazamorra, estamos mirando películas toda la mañana, no sé, ¿no? ¿Cuántos? Yo recuerdo de niña he hecho eso, ¿no? Ya te levantabas y ya estaba la Biblia desde el Génesis, ¿no? Hasta el final, terminaba con Barrabás, ¿no? Hasta ahí llegaba yo. Entonces, pero a veces nosotros miramos esas películas y decimos, ay, qué pena, ¿no? Qué bonito lo que hizo Jesús, ¿no? O sea, pero no sabemos realmente la magnitud de lo que vino a hacer el Señor Jesús en la tierra, ¿no? Y a través de su muerte en la cruz. Entonces, quiero empezar esta mañana con una cita bíblica, que es la que vamos a leer todo el rato. Va a ser Primera de Pedro. Y han visto que Mar adentro trae Biblia, ¿sí o no? Saca tu Biblia, ya no importa tu celular, pero no mires el WhatsApp, mira el app de la Biblia. Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. En Primera de Pedro nos va a hablar acerca del sufrimiento, de que Cristo murió por nuestros pecados. La razón por la que el Señor Jesús vino a este mundo no fue para tener una familia, porque nunca se casó, no tuvo hijos, como muchos piensan, ¿no? Ay, no, los hijos de Jesús, ¿no? Y todas esas ideologías y pensamientos locos. El Señor Jesús no vino a la tierra a tener una familia, no vino a la tierra a construir una gran empresa, no vino a ser un político, no vino a nada de eso. Por eso de repente el pueblo no lo pudo reconocer, ¿no? Porque ellos esperaban un libertador, ¿sí o no? El pueblo de Israel estaba oprimido por los romanos, y ellos estaban esperando a alguien que les traiga libertad. Entonces, cuando vieron al Señor Jesús, dijeron, pues, Él no es, bueno, Él no es, porque no nos está trayendo libertad de los romanos. Y es verdad, el Señor Jesús nunca quiso traer al pueblo de Israel libertad de los romanos. El Señor Jesús, como te digo, no vino a hacer una gran empresa, no vino a tener una familia. El único propósito por el que el Señor vino a la tierra es para rescatarnos de nuestros pecados. La gente piensa de que Dios tiene que ayudarle con sus finanzas, tiene que ayudarle con su familia, tiene que ayudarle con sus hijos, tiene que ayudarle con lo que siente, con esta enfermedad. Y bueno, Dios es tan bueno que sí lo hace, pero el único propósito de Dios es rescatarnos a nosotros del pecado. Amén. Si lo más importante para un hombre fuera la salud, tendríamos todos salud. Dios nos hubiese dado a todos salud y lo hizo. Si lo más importante fuera el dinero, Dios nos daría todo el dinero que necesitamos. Pero como lo más importante para la humanidad no es la salud, no es el dinero ni nada de eso, sino es la salvación, sino es el reencontrarnos con Dios. Por eso Jesús vino a la tierra, para traer otra vez, devolvernos al Padre. Y voy a hacer una pequeña historia rápidamente de la Biblia. Están Adán y Eva en el huerto. Hasta ese momento el Señor les pone en el huerto y les dice, ustedes van a cuidar del huerto, van a multiplicarse, van a fructificar, todo está ahí, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Y viene la serpiente, ¿no? Viene el diablo ahí en forma de serpiente y viene y le habla a la mujer, ¿sí? ¿Se acuerdan eso? Le habla a la mujer y aunque todos nos han dicho que ¿dónde estaría Adán? ¿No? ¿Dónde estaría Adán que no estaba botando a la serpiente? Bla, bla, bla. No, la Biblia dice que Adán estaba al ladito de la esposa de Eva, pero que no hizo nada. De tu Biblia.
¿Por qué? Porque cuando Eva mira el fruto y mira que es agradable y le gusta, ¿sí o no? El diablo le dice, come, porque si comes tú vas a ser como Dios. Eva mira el fruto, lo mira codiciable, dice, este está riquísimo, ¿no? Come, y dice la Biblia que le dio a su esposo, porque estaba junto a ella. Ahí estaba Adán, ¿no? Y a veces en los cursos de hombría justo se enseña este principio, ¿no? También las de mujeres les enseñamos de que el enemigo va a entrar a tu casa y si el hombre no está listo para botarlo, o sea, ahí mismo, delante de él van a pasar las cosas. Entonces Adán no estaba preparado para botar esa serpiente y decirle, oye, fuera, ¿qué haces molestando a Eva, mi esposa? ¿Sí o no? Pero está ahí y ellos pecan. Viene Dios y les pregunta y les dice, ¿no? ¿Dónde están, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Le dice al hombre, ¿no? Entonces el hombre le dice, es que tuve miedo y me escondí. ¿Se acuerdan? Tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Y el Señor le dice, ¿quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Quién te ha dicho? ¿No? Entonces Adán dice, no, la mujer que tú me diste, lo que hacen todos los hombres, ¿no? Echarle la culpa a la esposa. La mujer que tú me diste me dio de comer, yo comí, ¿no? Y Eva, que también las mujeres no es que decimos sí, ¿no? La serpiente me engañó. Nadie aceptó la responsabilidad de lo que hicieron. Y en realidad, iglesia, quiero que sepas que esto no fue un pecado así de sencillo. Fue un pecado de alta traición. Fue un pecado, o sea, el haber comido del fruto que el Señor les dijo que no comieran. En ese momento entró el pecado al mundo. Y cuando entra el pecado al mundo va a venir a destruir todo. El pecado es como una enfermedad. El pecado entra en nuestra vida y comienza a corromper todo nuestro ser. Comienza a malograr todo, nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. El pecado es peligroso. El pecado te trae muerte. Por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y cuando ellos pecaron, el Señor, Dios, comienza a decir, ahora por causa de lo que han hecho la tierra será maldita. Y comienza a decir muchas cosas, ¿no? No es que Dios estaba maldiciendo, no es que Dios estaba trayendo, ay, estoy enojado con ustedes, ahora los maldigo. No era eso, Dios estaba dando el diagnóstico de lo que había pasado. Entra el pecado al mundo y Dios está diciendo, esto va a pasar por causa del pecado. Pero me gusta porque la Biblia dice de que Dios ya tenía una solución al pecado, ¿amén? ¿Sí? A Dios no lo tomó de sorpresa esto, no es que dijo Dios, ¿y ahora qué hago? ¿Qué será bueno hacer? Dios dice, la Biblia dice que antes de la fundación de los tiempos, antes de todo esto, el Señor ya tenía provisto una solución para el pecado. Y la solución Dios siempre la mostró y fue a través de un cordero. ¿Amén? A través de un cordero. La semana pasada estuvimos hablando de las fiestas. Estuvimos hablando de las plagas de Egipto y la última era la plaga de los primogénitos. Todo el pueblo de Israel está en Egipto, son esclavos de los egipcios y el Señor les dice, yo los voy a sacar con mano fuerte y poderosa, pero va a haber una plaga les dice, ¿no? Que van a morir los primogénitos de todas las familias. Todas las anteriores plagas no afectaban al pueblo de Israel, solo a los egipcios. Pero esta plaga que iba a pasar esa noche, la muerte iba a pasar, iba a afectar a todas las personas. Y el Señor les dice, ustedes van a tomar un cordero, van a tomar un corderito, les dice, ¿y qué van a hacer? Lo van a sacrificar. El cordero tiene que ser macho, tiene que estar sanito, no tiene que tener ningún defecto, y ustedes lo van a sacrificar. Y con la sangre de ese cordero, ustedes van a pintar el dintel de sus puertas, para que cuando venga el ángel de la muerte y mire la sangre, pase por ahí. Entonces, si él miraba la sangre, esa familia y el primogénito de esa familia no iban a morir. Pero si no miran la sangre, morirá. Entonces, todo el pueblo comenzó a hacer eso. Buscó su corderito, que tenía que ser de 1 año, tenía que estar bien sanito, machito, y lo sacrificaron como el Señor dijo. Pusieron en sus dinteles la sangre de ese cordero y esa noche la muerte no pasó por sus casas, pero sí pasó por todo Egipto, porque la Biblia dice de que todos lloraban la muerte de sus hijos. No solo eran los hijos, también las crías de sus ganados, todos los que eran primogénitos morían. Esa noche el Señor los sacó
a todo el pueblo de Israel lo sacó. Dice que los egipcios les decían, váyanse, váyanse, no queremos verlos. Y todavía las mujeres de Israel decían, ya, pero denos algo. Se salieron con las joyas, con todo se salieron las mujeres, ¿no? Con todo, siempre listas nosotros, ¿no? Entonces salimos bien equipadas. Entonces salieron del pueblo, salieron de Egipto y el Señor los rescató. Ahora, de repente el pueblo no entendía lo que el Señor estaba diciéndoles. De repente decían un cordero. ¿Por qué un cordero? ¿Por qué pintar nuestra pared, nuestra puerta, para que el ángel de la muerte no pase? Pero el Señor, Dios, siempre estaba mostrando cuál era su plan de salvación. Y el plan de salvación iba a ser a través de un cordero. Antes de esto, de haber sacado al pueblo de Israel, un día está Dios hablando con Abraham. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Ya nació Isaac, ¿no? Isaac ya está grande, porque no es Isaac así como nos cuentan, que Isaac está bebito y Isaac o jovencito, niñito, y Abraham se lo llevó para hacer el sacrificio. Dios le dice, Abraham le dice, quiero que me des a tu hijo, tu único hijo. Quiero que me lo des como una ofrenda. Abraham sabía que las ofrendas no consistían en que, Señor, amén, te lo entrego y nada más. Consistía en que tenía que morir como un cordero. Dios ya le había explicado esto a Abraham. ¿Y qué pasa? Abraham sube con Isaac al monte y Isaac está mirando pues la leña, está mirando todo y le dice, oye papá, le dice, tenemos todo, pero falta el cordero, le dice. ¿Dónde está el cordero? Y Abraham obviamente no le dice, el cordero eres tú. No le dijo eso, ¿no? Le dice, Dios se va a proveer un cordero. Dios se proveerá, le dice. Dice que Isaac lo tiene ya tendido, Abraham lo tiene tendido Isaac, y ya creo que hasta esa altura Isaac se dio cuenta, ¿no? ¿Quién iba a hacer el sacrificio, no? ¿O no? ¿Ustedes qué piensan? Claro, ya está tendido, ya está a punto de prender, y dice, ya fue a punto de matarlo, y dice que viene un ángel y le dice, no hagas esto, le dice. Dios ha visto, ¿no?, que has sido capaz de entregar a tu hijo, tu único hijo. Y dice que de los arbustos miran el cordero, que estaba ahí entre los espinos, ahí estaba el corderito. Y ese día Abraham sacrificó ese cordero. Ese cordero que más adelante, cuando tú vas leyendo la Biblia, un día está Juan el Bautista, está bautizando y ve venir a Jesús. Está caminando Jesús y él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ahí el Cordero de Dios que ha venido a rescatarnos. Ese Cordero que por muchos años fueron sacrificando las personas, porque Dios había dicho, ¿no?, que cada fiesta, que cada Pascua, cada familia tenía que venir y presentar un cordero, una ofrenda por sus pecados. Entonces tú con tu familia tenías que presentar tu corderito. Presentabas al sacerdote y el sumo sacerdote lo tenía que examinar a tu cordero para que no tenga lo mismo, sea macho, que no tenga ningún defecto, de un año. Entonces lo examinaba todo y dice, ¿cómo hacían antes? Ponían sus manos sobre el cordero y confesaban sus pecados. Yo he engañado, he mentido, le he robado a mi jefe, no sé, pues, ¿no? Comenzaban a decir, ¿no? Engañaba a mis padres, tenía que hacer tareas y estaba mirando el play, no sé. Comenzaban a decir sus pecados sobre el cordero. El cordero era sacrificado y dice la Biblia de que los pecados del pueblo eran perdonados por un año. Solo por un año. Al siguiente año, ¿qué tenías que hacer? Lo mismo. Tenías que ir, presentarte al sacerdote y hacer lo mismo vez tras vez. En Primera de Pedro 3:15, lo que hemos leído, y te voy a leer de la Reina Valera, que en este momento me va a gustar más leerlo de ahí, porque te he leído de Nueva Traducción Viviente. Primera de Pedro 3:15, voy a volver a leer para los que acaban de llegar. Dice así. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu,
Primer punto que quiero hablarte esta mañana es de que el sacrificio del Señor Jesús Él fue un suplente nuestro. ¿Quiénes teníamos que ir a la cruz? Nosotros. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y tal como lo hacía el pueblo cuando confesaba sus pecados delante del animalito, y como que el animalito recibía esos pecados y él era el que tenía que pagar, tal y como hacían, Jesucristo cuando vino a esta tierra, Él vino a pagar los pecados, pero que Él no cometió. Porque la Biblia dice que Él no cometió ni un pecado, no se halló engaño en su boca. No se halló engaño en su boca. Entonces, ¿qué pasó? El Señor Jesús vino a solucionar el problema del hombre. Y como te he dicho al principio, el problema del hombre se llama pecado. Ese es el problema. El problema que nos distanció de Dios, que no nos podíamos acercar al Señor porque habíamos pecado, toda la humanidad. En Romanos dice, no hay justo, ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos nos descarriamos. Así es, esa era la condición de nuestra vida. Y el Señor Jesús viene a ponerse en nuestro lugar. Esa cruz le pertenecía a ti y a mí. Esa cruz donde crucificaron a nuestro Señor era para nosotros. Pero en el gran amor que Dios muestra, la Biblia dice que envió a su único hijo. Él envía, así como Abraham fue capaz de dar a su hijo, Dios dice, yo voy a dar a mi hijo, pero esta vez no va a haber un cordero, esta vez el cordero es Él. Él es el sacrificio perfecto por los pecados de la humanidad. Y Él, como un sacrificio, como dice la Biblia, el justo por los injustos, Él iba a morir en la cruz. En Belén se criaban a los corderos. Estos corderos, justamente un día como hoy día que se celebra, Domingo de Ramos, ¿sí o no? Un día como hoy, los corderos que eran criados, habían pastores expertos ya en criar estos corderos para la ofrenda. No era pues cualquier cordero que te encontrabas por ahí. Ya tenían su lugar donde tenían que estar los corderitos listos para la ofrenda. Un día como hoy, todos esos corderos entraban por la puerta que se llama la puerta de las ovejas. Así se llama la puerta de las ovejas en Israel. Saben que en Israel antes las ciudades tenían puertas, ¿no? Para cuidarse. Entonces, una de esas puertas se llama la puerta de las ovejas. Por ese lugar, por eso se le pusieron ese lugar, por ese lugar ingresaban todas las ovejas que iban a ser observadas por los sacerdotes porque en unos días iban a ser sacrificadas. Entonces, un día como hoy, esas ovejitas entraban a Israel y los sacerdotes tenían que mirar que todo esté bien. Un día como hoy, nuestro Señor Jesucristo entró montado en un burrito. Y adivinen por qué puerta entró. Por la puerta de las ovejas. Porque era Él el cordero que iba a ser sacrificado. Y toda esa semana, todos esos días, dice que fue examinado, que comenzó a debatir con los sacerdotes, con los escribas, y ellos hablaban y Él les decía, fue examinado el Señor antes de ser crucificado. Ahora, ese mismo día, como te digo, el Señor Jesús entró en su burrito y entró por esta puerta como un cordero para ser sacrificado. Cuando el Señor Jesús ese día lo arrestan, ¿se acuerdan? Él está orando y vienen a arrestarlo. ¿Saben qué? Los romanos eran expertos, eran sangrientos, eran violentos. Los soldados romanos eran lo peor que podía haber, eso es la verdad. Si de castigo se trataba, ellos eran los expertos castigando. Ese día hubieron 2 personas que estuvieron castigando al Señor, ¿no? El azote, ¿no? Dice que el azote de Jesús, porque ¿se acuerdan que lo azotaron? Ese azote era un látigo de cuero, cuya parte final terminaba como en unos pedacitos de huevo, metal y vidrio. La parte final tenían así. Entonces, esos 2 azotadores con los que el Señor estuvo, prácticamente despellejaron el cuerpo del Señor, ¿no? Dice cómo tenían que hacerlo. Más o menos ellos tenían que ponerse de puntas
estirar las manos y dice que la parte de tu espalda queda como completamente lisa para que puedan caer los látigos, ¿no? Esa era la posición que tenían que poner. ¿Por qué eran dos? Porque uno empezaba de arriba hacia abajo y el otro de abajo hacia arriba. Entonces, por ambos lados le daban, ¿no? Entonces, y le metieron los látigos, ¿no? Y le arrancaron, ¿no? Parte, ¿qué digo parte? Le arrancaron. La Biblia dice de que por su llaga hemos sido sanados. El cuerpo de nuestro Señor Jesús no era una heridita, era una llaga total. Todo el cuerpo era una llaga total. Entonces, después de eso, después de haberlo latigado, ¿qué hacían? Lo tenían que llevar. Dice que lo llevaron para que recién pueda cargar, ¿no? la cruz. La crucifixión tenía como fin algo. ¿Por qué habían los romanos puesto ese castigo? La crucifixión decía al pueblo: no hagas eso para que no acabes como ellos. Toda persona que miraba a alguien crucificado decía: no sé qué hayas hecho, hombre, pero yo no quiero hacer lo mismo para que no acabar como tú. Porque la cruz significaba crueldad. Esa era la peor muerte que podías tener. Temor y dolor. ¿Cómo los crucificaban? Dice que en 90 grados tenían que poner las manos. Espero estar en 90 grados, ¿no? Y les tenían que poner, pues, ¿no? Los clavos en los pies, en las manos, pero al momento de pararlos, ese hombre no iba a estar en 90 grados, sino que dice que descendía el cuerpo hasta estar más o menos 65 grados. Pero al estar descendiendo, obviamente lo que pasaba era que no podían respirar bien, ¿no? Y la mayoría de ellos, obviamente sí, tenía el dolor. Muchos morían 2, 3 días, a veces soportaban, pero todos prácticamente morían asfixiados. Esa era la forma de morir, ¿no? El Señor Jesús estuvo 6 horas en esa cruz. Antes de eso, le ponen una corona de espinas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Le ponen la corona de espinas. Tú eres el rey, le dicen, ¿no? Traigan su corona, pues. No, su corona no tenía diamantes, su corona no era de oro, le pusieron una corona de espinas. Dice que le dan un palo de bambú, simbolizando su cetro, y le ponen una manta, ¿no? Y le comienzan a pegar, le arrancan toda la ropa, le sacan la ropa, su capa también, que era, dice la Biblia, de una pieza, o sea que valía mucho. Para un romano, no haber hecho nada con esa capa era que tenía mucho valor, ¿no? Y obviamente la querían, se sortearon, decía, ¿no? Entonces, y lo golpearon, lo azotaron, pero le pusieron esa corona de espinas. Cuando estaba haciendo el tema, sentí en mi corazón que el Espíritu Santo me estaba hablando y me decía: yo siempre he mirado la cruz, siempre he dicho, sí, no, el Señor murió, pero el Señor cuando estaba preparando me decía, pero ese dolor, porque fue doloroso, pero no fue para hacer un show, no fue para que, ya mira la historia, para hacer una película. El Señor, cuando está sufriendo todo eso, fue por amor a ti y a mí. Ese dolor, esa muerte nos correspondía a ti y a mí. Ese día el Señor está en medio y hay 2 ladrones a sus lados. La gente dice ladrón bueno y ladrón malo. No, ¿saben qué? No hay ladrones buenos ni ladrones malos. Y si esos hombres estaban ahí crucificados, era porque eran muy malos. Muy malos. Porque a la cruz solo ibas por ser el peor. El peor. Y están ahí al lado de Jesús. Y ¿sabes qué? Uno de ellos se están burlando, ¿no? Ahí está pues el rey, ¿no? Sálvate pues, ¿no? Salvó a otro, sálvate. Uno era más inteligente que el otro, eso sí lo que puedo entender. Porque uno reconoce, oye, ¿este no es el Hijo de Dios? Si tú eres el Hijo de Dios, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, le dice, ¿no? Y el Señor le dijo, hoy día estarás conmigo en el paraíso. Hoy día. Lo que el Señor ha hecho, cuando tú veas esa cruz, tú y yo tenemos que recordar que esa cruz nos correspondía a ti y a mí. Porque nosotros hemos pecado, Él nunca pecó. Él nunca pecó.
a ti y a mí nos correspondía en esa cruz. Por eso la Biblia dice en Primera de Pedro, lo mismo que hemos leído hasta que nos aprendamos. Cristo sufrió por nuestros pecados. ¿Cuántas veces? Una sola vez, por los pecados. No hay más sacrificio. La gente quiere hacer sacrificios para que Dios lo perdone. Se pone chapitas en los pies. No, me voy a flagelar. ¿Han visto? Hay religiones, ¿no? Que te tienes que flagelar para que el Señor te perdone. Ya no hay más sacrificios por el pecado. El único sacrificio que Dios aceptó fue el sacrificio de Jesús. Una vez y para siempre. El justo muriendo por los injustos. Después la segunda parte que te quiero hablar es acerca de que dice, acá está, porque padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? Dice una vez y para siempre. Cuando una persona en Israel era encontrada haciendo un acto delictivo, había hecho algo malo, lo metían a la cárcel. ¿Está bien? Y ahí en la cárcel había un letrero que decía todo lo que él tenía que pagar. Todo lo que él tenía que pagar. Estaba escrito, tiene que pagar esto, tiene que hacer aquello, y solo pagando eso podía ser libre. Entonces la gente que estaba en la cárcel tenía que cumplir todas las demandas que requería su libertad. Una vez que cumplían todas las demandas y había pasado el tiempo que habían coordinado, no había dicho, no, 2 años encarcelado y sales, salía y él tenía que llevarse ese papel, porque cuando tú salías, ese papel decía, canceló su deuda. Entonces, si alguien te encontraba por ahí, digamos que tú te habías robado las gallinas de la señora, no sé, ¿no? ¡Oh, ese es el que se roba gallinas, agárrenlo! ¿No? Entonces la persona sacaba su papel y decía, espérate, yo ya he pagado por eso. Acá dice que mi deuda está cancelada. Yo ya he pagado por eso. No me puedes acusar de otra cosa, pero de robarme gallinas, ya no, ya está cancelado. Cuando Jesús está en la cruz, Él dice unas palabras extraordinarias, iglesia. Él dice tetelestai, esa es la palabra exacta, tetelestai. ¿Qué es tetelestai? Él está muriendo, ya a punto de morir, y Él dice, todo está consumado, todo está pagado, ya no hay más deuda, todo está completo. ¿Por qué queremos añadir a lo que ha hecho Jesús cosas nosotros? A veces la gente quiere salvarse a sí mismo por sus buenas obras. Es que yo me tengo que portar bien, solo así voy a ir al cielo. Es que yo tengo que hacer estas cosas, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer mi peregrinación hasta allá para que el Señor perdone mis pecados. No, yo tengo que ponerme piedras en los zapatos para que el Señor me perdone. ¿Por qué queremos añadir cosas a lo que Jesús hizo? Lo que Jesús hizo, Él dice, está cancelado. Nadie te puede acusar. Cuando yo entendí eso, yo dije, Señor, tú sabes lo que he hecho, tú sabes cómo me he portado, tú sabes lo que pienso, tú sabes cómo reniego, Señor, tú sabes, pero te pido perdón por mis pecados. Cuando conocí a Jesús le dije, te pido perdón por mis pecados. Yo no me puedo salvar. No siendo buena voy a alcanzar el cielo. No portándome bien voy a alcanzar solo lo que tú puedes alcanzar. Entonces, cuando yo recibí de Jesús su perdón, yo supe que había sido perdonada y que mis pecados habían sido cancelados en esa cruz. Amén. Que nadie me podía decir, ahí está la ex tantos. O si de repente, ¿no? Un día mi esposo, eso me encantó, y un hombre también lo predicó, dijo, ¿no? Ahí, dice que le decían, ahí está el ex borracho, ahí está el ex alcohólico, ahí está el ex mujeriego. No, en Cristo Jesús no hay ex. Somos nuevas criaturas, ¿amén? Sí, eso es lo que somos, no existen los ex. Ahí está el ex tanto, el que se portó mal, ¿no? Cuando tú has venido a Cristo Jesús, Él te ha hecho una persona nueva. Tú puedes haber sido lo que hayas sido antes de Cristo. Pero si tú has venido y has pedido perdón delante de Dios, eres nueva en Cristo Jesús. Esa deuda ya fue pagada. ¿Dónde fue pagada? En una cruz. En la cruz. El Señor dijo, está pagado, está consumado. Todo ha sido cancelado. ¿Por qué más vino el Señor? Vino el Señor para llevarnos al Padre. Amén. Dice ahí, vuelve a leer, la única cita que tengo el día de hoy.
Dice, Él nunca pecó, Él murió por los pecadores para llevarlos al Padre. Por medio de su sangre en la cruz, Él nos reconcilió con el Padre. ¿Sí? Desde Adán y Eva no había acceso al Padre. No había acceso al Padre. Había una enemistad. Por eso el Señor dijo, van a morir, ¿sí o no? ¿Sabes qué significa la palabra muerte en la Biblia? Para nosotros muerte es dejar de existir, ¿sí o no? Ay, murió. No. La Biblia, cuando habla de muerte, están separados de Dios. Separados de Dios. Hay mucha gente el día de hoy que está muerta. Tienen hijos, trabajan, tienen familia, ganan bien, pero están muertos porque están separados de Dios. Pero el Señor, cuando está muriendo en la cruz, Él dice, voy a poner a través de mi sangre preciosa, a través de esa sangre preciosa, volvió la paz entre Dios y los hombres. Volvimos a tener paz, nos reconcilió con el Padre. En Romanos 5:10, vamos ahí a ver, o anótenlo. Romanos 5:10 dice así: porque si siendo enemigos, miran, ¿cuál es tu condición? Enemigo, esa era nuestra condición. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Éramos enemigos y a través de su sangre el Señor nos ha reconciliado con Él. Tú y yo tenemos acceso al Padre. Cuando tú y yo partamos de esta tierra, porque lo más seguro es que vamos a partir, iglesia, ¿sí o no? O la gente piensa, algún día cuando me muera. No, la gente a veces piensa que nunca va a morir. Yo era de esas. Algún día, ¿no? Sí, no, lo más seguro en esta tierra es que vamos a partir. Pero cuando tú y yo partamos, ¿sabes lo que nos espera? Cerramos los ojos aquí y abrimos los ojos delante del Padre. Ese es el camino. La vida en esta tierra es tan corta. La vida en esta tierra es tan pequeña. El pecado ha venido a separarnos del Padre. El pecado vino a separar la relación que teníamos. El pecado vino a destruir todo lo que Dios había hecho, pero la solución siempre ha sido Jesús. La cura a la enfermedad siempre ha sido Jesús, iglesia. Sí, siempre va a ser así. Y sabes que Él vino a traernos al Padre. Él vino a que tengamos nuevamente una relación con Él. Él vino a que podamos nuevamente, y Él dice, ¿no? A todos los que creen y los que han recibido, les he dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Porque antes no éramos hijos, éramos una creación, así como las plantitas, los animalitos. Porque déjame decirte que los animalitos no son hijos de Dios, aunque te duela y ames a los animalitos. Son creación de Dios. Pero a los que creen y a los que lo han recibido, les ha dado el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Eso es lo que el Padre quería. Desde el inicio de la creación, desde el inicio de los tiempos, el Padre tenía una solución al pecado y era a través de su Hijo Jesús. ¿Qué me recuerda la cruz? Me recuerda el amor del Señor. Me recuerda el intercambio que Él ha hecho. Yo pecador, Él santo. Él tomando mi lugar. Me recuerda el amor. Esas manos extendidas me recuerdan el gran amor del Padre hacia tu vida, hacia la mía. Nadie ese día le pidió perdón al Señor. Nadie ese día le dijo, perdónanos, Señor. Pero ese día el Señor Jesús estaba diciendo, perdónalos, Padre. Estaba derramando perdón, estaba derramando misericordia, estaba derramando gracia, estaba derramando perdón para siempre. Estaba derramando vida eterna a través de su sangre. Esa cruz me recuerda el perfecto amor de mi Dios por ti y por mí. Cuando pienso en eso digo, Señor, esto es lo más importante. Sí quisiera tener, no sé, una mejor casa, sí quisiera tener menos problemas, sí quisiera tener muchas cosas y sé que en tu infinito amor nos das, pero en mi corazón sé que esto es lo más importante. Lo más importante, escúchame bien,
la decisión más importante en la vida de una persona no es el día que se casa. La decisión más importante en la vida de una persona es el día que decide aceptar el sacrificio de Jesús o rechazarlo. Esa es la decisión más importante. Tenemos mucha gente que viene a la iglesia, pero que nunca ha tomado una decisión por Jesús. Le gusta venir a la iglesia, le gusta escuchar, pero nunca ha tomado una decisión por Jesús. Jesús, nadie le quitó la vida. Él dice, nadie me quita la vida, yo la doy. Él estuvo comprometido con nosotros y Él espera lo mismo de ti y de mí. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Cuál es tu decisión esta mañana? ¿Vamos a celebrar un día de Pascua más sin saber el sacrificio que hizo Jesús por ti y por mí? ¿Vamos a seguir comiendo rico nuestro chupe? No sé qué comamos. Pero sin saber realmente el propósito por el cual vino a esta tierra. ¿Vas a seguir viviendo una vida sin entregar realmente tu corazón al Señor? Esa es la decisión más importante en la vida de toda persona. El día que decides aceptar a Jesús o rechazarlo en tu vida. Y cuando aceptas a Jesús, tienes que saber que Jesús no acepta una mano de ti, no acepta un pie de ti, no quiere solamente tus domingos, Él quiere toda tu vida, porque Él murió y dio toda su vida y dio toda su sangre, ¿sí o no? Entonces Él espera lo mismo de nosotros. Espera todo, iglesia. ¿Para qué te voy a mentir? ¿Para qué te voy a decir, no, así nomás, poquito a poquito? Él quiere todo. Es así el Señor. Él es un Dios de todo y quiere todo. Entonces, esta mañana tú puedes tomar la decisión más importante de tu vida. De aceptar o de rechazar. Isaías 53, con esto, ¿por qué? -6 ya estoy. Isaías 53, vamos ahí por favor. Si no, anótala, tienes que leerla. Isaías 53, 53:1. ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Verso 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Si alguien sufrió dolor fue él. Por eso él se compadece cuando tú tienes dolor también. Pero él se llevó todos esos dolores en la cruz para que tú no los tengas. Amén. Dice, despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sabes lo que hizo Jesús en la cruz? Llevarse tu dolor, llevarse el pecado, llevarse tu falta de paz, llevarse tu enfermedad, para que no la cargues tú. Él la cargó en la cruz. Cuando vino la enfermedad a nuestra casa, lo único que le dije a Dios fue, tu palabra dice que tú te llevaste esto. Y yo lo creo con todo mi corazón. Y esto no nos pertenece. Esto fue clavado en una cruz y era una deuda pagada ya. Ya no me pertenece. No pertenece la enfermedad a mi vida. No pertenece la falta de paz. La gente está luchando con depresión, con ansiedad. No duermes en las noches, estás preocupado. Pero Jesús se llevó eso en la cruz. El castigo de tu paz fue sobre él. Para que tú tengas paz, él se la llevó. Para que tú tengas perdón, él murió en una cruz. Para que tú tengas vida eterna, él derramó toda su sangre en esa cruz. Tú tienes que reconocer esta mañana con todo tu corazón lo que él hizo.
y aceptar ese sacrificio. Si hubiese sido la única persona en esta tierra, Él igual hubiese venido a morir por ti. Si hubiese sido la única persona en esta tierra, Él igual hubiera venido a morir por ti. Eres amado, eres valioso. Y cuando alguien trate de decir lo contrario, mira la cruz y mira su amor. ¿Qué es lo que vales, iglesia? Vales un Dios crucificado en una cruz, muerto, derramando su sangre. Ese es tu valor. Cuando la gente escucha y dice, no, nadie me quiere, paran mendigando el amor, yo digo, necesitas experimentar el amor de Dios. Necesitas conocer cuánto te ama. Necesitas saber lo que ha hecho Jesús en tu vida. Necesitas conocerlo de verdad. Y te dejarías de todas esas tonterías. Sabrías que tienes un Dios que te ama infinitamente. Amén. Pero lo bueno de esto es que Jesús no se quedó en esa cruz, sino que resucitó. Amén. Estamos tan felices. Estoy esperando el domingo. Bueno, espero todos los días y me alegro por esto, de que tengamos un Dios que está vivo. Sí, que murió, sí, que fue enterrado, pero que Él prometió que al tercer día se iba a levantar y se levantó, ¿no? Y nuestro corazón, y eso hace la diferencia. Eso hace la diferencia. Esa es la prueba de nuestra fe. No tenemos un Dios muerto. No tenemos solamente un gran hombre sabio, un maestro. Tenemos un Dios que dijo que se iba a levantar y se levantó. Y Él está vivo. Y Él sigue caminando. Y Él sigue hablándonos. Y Él sigue enseñándonos. Y Él sigue trayendo perdón, sanidad, libertad, iglesia. Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a orar.